Hola, muy buenos días. Bueno, muchas gracias. La verdad es que este panel es súper interesante, tanto por el tema como por los expositores, porque además probablemente no haya término más utilizado y mal utilizado en la Argentina que como el de la seguridad jurídica, así que tenemos acá seguridad jurídica y financiamiento, así que tenemos acá a tres muy buenos expositores. No voy a perder el tiempo en grandes introducciones. La idea es que cada uno de ellos tenga un tiempo, un plazo para explayarse y luego entremos en un breve periodo de preguntas. Y por supuesto vamos a arrancar por Horacio para que nos dé su visión desde toda su experiencia y su trayectoria. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a todos y especialmente a la Fundación Naumann por haberme invitado y a la Universidad Católica de San Juan la posibilidad de participar y compartir con ustedes estas experiencias. Se nos ha pedido que hablemos sobre cómo financiar la infraestructura en Argentina hoy. Creo que es interesante analizar cómo veía este problema Juan Bautista Alberdi en 1852, cuando teníamos una población entonces de 1 millón de habitantes y estaba todo por hacerse en materia de infraestructura. Él decía que el medio más eficaz de elevar la capacidad y cultura de nuestros pueblos de situación mediterránea a la altura y capacidad de las ciudades marítimas es aproximarlos a la costa, por decirlo así, mediante un sistema de vías de transporte grande y liberal que los ponga al alcance de la acción civilizadora de Europa. Reemplacemos Europa por el mundo. Y la cuestión, salvando las distancias, es la misma de entonces. ¿Y cuál era la solución que propuso en aquel tiempo Alberdi? El ferrocarril, la libre navegación interior y la libertad comercial. Por eso he denominado a esta presentación Infraestructura para la Libertad. El ferrocarril y el telégrafo eléctrico, que son la supresión del espacio, obran ese portento mejor que todos los potentados de la tierra, remataba Alberdi. Hoy en día, aquel ferrocarril, camino y telégrafo representan a todos los medios de transporte y comunicaciones que la tecnología actual pone a nuestra disposición, que si bien incluye ferrocarriles, caminos y puertos, a diferencia de 1852, se extiende a aeropuertos, gasoductos, oleoductos, redes de transporte y distribución eléctrica, fibra óptica, internet, comunicaciones satelitales, etc., que no solo transportan personas y mercaderías, sino voz, datos, servicios y también acceso a servidores remotos, finanzas tradicionales, criptoactivos, inteligencia artificial, etc. Alberdi sugería en aquel desierto argentino que podríamos financiar las costosas inversiones en ferrocarriles que proponía para un país que sabía extenso, de 200.000 leguas cuadradas, decía, y que según él abundan los recursos. Negociad empréstitos en el extranjero. Empeñad vuestras rentas y bienes nacionales para empresas que los harán prosperar y multiplicarse. Enfatizando que sería pueril esperar que las rentas ordinarias alcancen para gastos semejantes. Invertid ese orden. Empezad por los gastos y tendréis rentas. Eso decía Alberdi. Ahora bien, han pasado 174 años desde entonces.
Actualmente tenemos una deuda pública cercana a los 500.000 millones de dólares. Hace 25 años, como país, declaramos la cesación de pagos entre vítores y aplausos cuando debíamos solamente 140.000 millones de dólares, de los cuales nos restaba reestructurar 40.000 millones para los que teníamos suficientes garantías. Además, entonces, especificamos la deuda regida por ley argentina, causando a sus titulares un quebranto del orden del 50%, que ni siquiera así pagamos. O sea, se la especificamos y tampoco les pagamos. La cesación de pagos se extendió durante 5 años sin ninguna propuesta de reestructuración, a pesar de los extraordinarios excedentes cambiarios y fiscales del período, caracterizados entonces como los superávits gemelos por la propaganda oficial. Y cuando se hizo, a fines de 2005, acá Martín escribió un libro sobre toda esta cuestión, se impuso una quita de capital del 65% de la deuda. Como argentinos, desconocimos las sentencias de los tribunales extranjeros y las de nuestro país. La Corte Suprema convalidó la especificación en el caso Gali en 2005, el diferimiento, es decir, el no pago sin plazo en el caso Tonelli en 2013, y rechazó las sentencias extranjeras dictadas en procesos regulares a los que nos habíamos sometido voluntariamente a la jurisdicción de los tribunales extranjeros, que estaban firmes y cuyas liquidaciones habían sido consentidas expresamente por nuestro país, caso Claren y otros. Después de las reestructuraciones de 2005, 2010 y 2016, mientras subsiste hasta el día de hoy, el diferimiento de las deudas impagas desde el 2001, no ingresadas a las propuestas de reestructuración unilaterales de Argentina, en mayo del 2020 declaramos la 9ª cesación de pagos de la deuda de la historia argentina, esta vez bajo la presidencia de Fernández. Deuda que ya había sufrido la reestructuración anterior y que con la nueva padeció una reducción de intereses de otro 65%. Es decir, que entre 2005 y 2020 se redujo el capital en un 65% y los intereses acordados en las reestructuraciones anteriores, que ya se habían bajado respecto al valor de la deuda, en otro 65%. Hasta el día de hoy, a pesar de que no subsisten las causas de la emergencia del 2002, el Congreso sigue renovando año a año, en cada presupuesto, en cada ley de presupuesto, el diferimiento de la deuda impaga desde el 2001. Hoy aprobó el Congreso un acuerdo respecto a 2 juicios que vienen litigando desde el 2001, pero no son los únicos 2 juicios finales que existen. Existen muchos pequeños acreedores que todavía tienen sus bonos, que ya envejecieron, antes venían embarazadas las mujeres, recuerdo una, y ahora vienen con sus nietos grandes que los ayudan y los acompañan, y siguen sin cobrar, dinero que obviamente es de ellos. Que la justicia, o sea, ese diferimiento que la justicia con la Corte a la cabeza convalida, desconociendo flagrantemente los derechos de propiedad de los acreedores. A pesar de lo cual, en el primer cuarto del siglo XXI, la deuda pública aumentó cerca de 360.000 millones de dólares. No para financiar obras de infraestructura o empresas de utilidad nacional, como proponía Alberdi y establece la Constitución, sino para financiar el despilfarro de la especificación asimétrica, gastos corrientes, corrupción, subsidios innecesarios y aventuras de poder. Es decir, gastos que no generan las rentas que permiten su repago. Y todavía nos preguntamos por qué el riesgo país no baja más.
pero los mercados no tienen memoria, o no tanta. Volviendo a la infraestructura, de mi paso por una importante empresa del rubro al comienzo de mi carrera profesional, me quedó grabado que el principal costo de una obra de infraestructura no es el hormigón, no es el acero, ni la mano de obra, es el costo financiero, porque son grandes inversiones destinadas a durar mucho tiempo. Mientras en el mundo desarrollado el costo financiero llegó casi a cero en ciertos periodos, en nuestro país difícilmente baje de las 2 cifras. Actualmente, con el riesgo país entre 400 y 500 puntos básicos, sería de más del 10% anual. A esos valores es casi imposible realizar infraestructura indispensable para extender y asegurar los beneficios de la libertad y hacer realidad el manantial con el que soñaba Alberdi, aunque tuviéramos acceso al financiamiento. Es fundamental, por lo tanto, demoler el costo de capital al que está expuesto nuestro país. A ello se agrega que el riesgo asociado a la infraestructura no se limita al costo del endeudamiento necesario para concretarla. Nuestra legislación provee diferentes regímenes de colaboración público-privada, que supone que empresas particulares se encarguen de concretarla y reciban del Estado la concesión del derecho a cobrarle directamente de los usuarios o beneficiarios. Para ello, es imprescindible que se mantenga el valor de la moneda en la que están expresadas las tarifas de uso de la obra pública o los consumos del servicio público de que se trate. Hete aquí que en 2002 no solo se dispuso la especificación asimétrica de los depósitos y préstamos bancarios y de la deuda pública, sino también de las tarifas de las obras y servicios públicos concesionados, a la par que se mantenía la prohibición de indexar que había dispuesto la ley de convertibilidad para crear una moneda estable y libremente convertible para toda la población, pero que absurdamente se mantuvo después de disponer su devaluación e inconvertibilidad y haber reintroducido la inflación en el país desde el año 2002. Recién el doctor Cavallo, Mingo le digo yo, nos comentaba que Milton Friedman, en una sesión académica como esta, que tuvo lugar en el año 98, le había hecho un gran elogio de la convertibilidad, pero le había criticado que se hubiese prohibido la indexación, que se prohibió en su momento para cortar la inercia inflacionaria. Le sugirió que, a Cavallo, que esa prohibición debió haber sido temporaria por 1 o 2 años. Bueno, hay otros motivos por los cuales no lo fue, pero claramente no tenía ningún sentido que continuase después de salir de la convertibilidad. Si tenía algún sentido era durante la convertibilidad, aún criticado como fue en su momento. Ello motivó tenaza, digamos, de tener tarifas en pesos, inflación y no poder actualizar las tarifas, que los concesionarios de obras y servicios públicos afectados, muchos de ellos inversores extranjeros, hicieran valer los tratados de protección recíproca de inversiones que la República Argentina había celebrado con sus países de origen, reclamando las indemnizaciones a las que se creían con derecho ante el CIADI, organismo dependiente del Banco Mundial. Imagínense ustedes que a partir de enero del 2002 las tarifas de obras y servicios públicos quedaron convertidas a pesos a la relación de 1 a 1 y allí congeladas por años. Pero el tipo de cambio libre, en virtud de todos los desaguisados del 2002 en adelante, superó al principio los 3 pesos para llegar con el tiempo a los 1.500 pesos actuales.
y que la inflación subió consecuentemente en diferentes niveles y con distintos ritmos, sin que el gobierno autorizara aumentos de precios y tarifas de las obras de infraestructura y los servicios públicos que también habían requerido infraestructura para su organización y prestación. Obviamente, los colaboradores privados del Estado sufrieron enormes quebrantos. Las indemnizaciones fueron cuantiosas y más de la mitad de todos los casos que tenía a nivel mundial el CIADI correspondían a estos conflictos generados por la República Argentina. Lo mismo pasó en privatizaciones emblemáticas, cuyos dueños sufrieron expropiaciones o confiscaciones, como fueron los casos de Aerolíneas Argentinas, Aguas Argentinas e YPF, entre los más conocidos, que se reprodujeron en varias jurisdicciones provinciales. No contribuyó a la seguridad jurídica la prohibición de exportar gas natural a Chile, que obviamente podría extenderse a cualquier otra cosa. Recién vimos una excelente exposición del representante de Chile, a cualquier otro tránsito que salga de nuestro país hacia el Pacífico. Dispuesta a partir del año 2003, a pesar de la existencia de permisos de exportación no interrumpibles que había otorgado la República Argentina, que habían requerido cuantiosas inversiones para producir el gas en cuestión y transportarlo a nuestro limítrofe transandino. Es con todo ese pasado reciente con el que debemos lidiar para responder a la pregunta ¿cómo financiar la infraestructura en Argentina hoy? Por eso mi respuesta debe ser necesariamente más profunda que una simple estructura de financiamiento, ya que no se trata de un problema solamente técnico, sino en esencia político, institucional y solo después económico-financiero. Argentina debe reconocer lo que hizo, reparar las secuelas aún pendientes y adoptar las medidas necesarias y suficientes para que ello no vuelva a repetirse. En primer lugar, debe establecer un nuevo régimen monetario y cambiario que garantice el mantenimiento del valor de la moneda y su libre disponibilidad y convertibilidad en todas las relaciones económicas, y no solo a los beneficiarios del RIGI, o como se ha anunciado, del Super RIGI, que fue aprobado hoy por el Congreso. No solo porque la concepción según la cual quienes inviertan más de 200 o 1.000 millones de dólares estarán liberados de las restricciones cambiarias y gozarán de exenciones de tributos que seguirán afectando al resto de la población, lo cual puede constituir una discriminación violatoria de la garantía a la igualdad ante la ley que consagra el artículo 16 de la Constitución. Sabemos que esto está fundado en la facultad del Congreso de otorgar privilegios temporales y recompensas de estímulo, pero esos privilegios obviamente tienen que tener una causa. Esa causa no puede ser el monto de la inversión, porque ese criterio es un criterio desigualitario con el resto de la población. Tiene que ser un motivo distinto, la necesidad de desarrollar un área, una actividad o lo que fuese, pero no solamente el monto de la inversión. Ello además porque las obras de infraestructura que es imprescindible realizar serán solventadas por toda la población, tengan o no RIGI, y el costo de su financiamiento será tanto más bajo cuanto sus destinatarios estén en mejores condiciones de solventarlo. No se trata de sacarle a nadie beneficios que se les hayan concedido, sino de establecer un régimen general de completa libertad cambiaria y estabilidad del peso o de su valor en los precios, tarifas o peajes correspondientes a las obras de infraestructura.
Resuelto lo anterior, muchas obras que sean rentables podrán realizarse por sistemas de concesión de obras o servicios públicos y podrán financiarlos los adjudicatarios. En materia de deuda pública, el Estado debe interrumpir inmediatamente la práctica de prorrogar todos los años los diferimientos de pago de las deudas de título o causa anterior al 2002 y reconocer todas las obligaciones que continúen en mora desde aquella época. Asimismo, debe arreglar todos los asuntos aún pendientes que quedan en el CIADI. Ello permitirá recuperar parte del crédito público perdido desde 2002. Y entonces, con dinero estable y crédito público recuperado, en un mundo con exceso de capital como el actual, será posible financiar la infraestructura que, con el déficit que se ha producido en tantos años de atraso y abandono, y la explosiva demanda sobre nuestros productos de exportación, energía, minería, agroindustria, industria y tecnología, será altamente rentable y consecuentemente financiable. En definitiva, se trata de volver a Alberdi, confiar en que una infraestructura para la libertad se paga sola y constituye nuestra vía única al progreso, la prosperidad y el bienestar de nuestro pueblo. Muchas gracias, Horacio, siempre están con ese espíritu docente que te caracteriza. Y le damos lugar ahora a la palabra a Alberto Rositano, que es gerente corporativo de minería del Grupo Petersen. Bueno, buenos días a todos. Un placer estar compartiendo con ustedes este espacio. Un poco escuchando las palabras del doctor y los paneles anteriores, está claro que Argentina no es un país rico, es un país con riqueza, que es diferente. La riqueza está quizás en nuestras entrañas de nuestra tierra y parafraseando también o llevando a los próceres que tanto Alberdi, en el caso de San Juan, nosotros tenemos el referente de Sarmiento, con su visión estratégica y su visión de decir, bueno, los recursos del mineral están en la tierra. Riqueza va a ser cuando se extraiga ese mineral y desarrolle productivamente nuestros territorios. Así que en línea con lo que es minería, también cuando hablamos de proyectos mineros, y hubo un claro ejemplo de los azules en el panel anterior, de lo que demanda precisamente un proyecto. Cuando uno piensa en financiamiento de esos proyectos mineros, lo primero que uno tiende a pensar es obviamente en los bancos, en los mercados de capitales, en los bancos de inversión, en los equity, pero lo que primero hay que pensar es que si ese proyecto es financiable de lo que usted comentaba, ¿no? Desde el marco jurídico, de la seguridad jurídica, desde entender que ese proyecto puede ser financiable en un futuro, son proyectos a largo plazo. Por ahí, en breves minutos, uno ve las distintas etapas que puede llegar a tener uno de esos proyectos, pero llevándolo a la realidad, estamos hablando de un proyecto que puede llevar más de 30, 40 años para que empiece a producir recién. Si bien en el momento de la producción pasan a ser proyectos transgeneracionales, porque pueden tener 100 años de producción o más, para llegar a esa instancia, y en los vaivenes también de nuestro país, que pueden inclusive demorar mucho más, pueden pasar casi 40 años. Ni que hablar en la etapa de exploración y evaluación de los proyectos, que es quizás la parte más larga en ese plazo de concreción de un proyecto. Lo que es la construcción, que puede demorar alrededor de 4 o 5 años, ahí obviamente todo se acelera para entrar productivo cuanto antes, porque ya hay una definición de inversión. Y bueno, ahí ya la producción y también el pensar en el cierre, ¿no?, de las minas. Una mina abre ya pensando también la forma, los plazos y cómo tiene que cerrar. En cada una de esas instancias hay un financiamiento y hay un financiamiento también diferente, ¿no? No es lo mismo financiar quizás un proceso exploratorio
antes inclusive del descubrimiento, luego del descubrimiento. No es lo mismo financiar los procesos de evaluación, de permisos, de cuestiones de insumos técnicos. No es lo mismo financiar un proceso de construcción de una mina que demanda muchísima cadena de valor. Como tampoco es lo mismo financiar la operación de una mina donde ya es un grupo más reducido de proveedores y de contratistas en esa tarea, que se circunscribe precisamente al mantener una operación en forma permanente. Y en el cierre también hay un financiamiento, porque también se tienen que dar las garantías y también se tienen que dar los instrumentos para volver todo ese ciclo productivo a lo que era previo a la producción. Con lo cual en cada una de las instancias hay un financiamiento y es diferente. No quiero aburrirlos ni ahondar mucho. En mi caso, nosotros tenemos bancos regionales, el Banco San Juan, que tiene una experiencia de hace muchos años en lo que es la industria minera, precisamente. Hace más de 20 años que hay operación minera de forma sostenida en San Juan. Nosotros esto lo llamamos una segunda ola. Tiene sus particularidades, pero obviamente entendemos cuál es el estándar y cuál es la exigencia de este tipo de industria. A partir de esas experiencias nosotros sabemos que lo más importante, más allá de la cuestión de la infraestructura y la cuestión de instalar una mina a más de 4.000 metros de altura, que no es algo sencillo, eso es lo que les decía también con la parte financiable, ¿no? Hay cuestiones técnicas de ir a buscar ese recurso que bueno, se necesitan de rutas, se necesitan del tendido eléctrico, se necesitan de mucha infraestructura. Acá el amigo chileno nos hablaba claramente de lo que es el agua, y si no la inversión de tecnología para que en lugar de sacar un concentrado se pueda extraer un cátodo de cobre, eso es una inversión. Obviamente hace más eficiente la operación, la comercialización de ese mineral, pero conlleva una inversión diferencial, por supuesto. Y como les decía, estamos hablando de operaciones que están a más de 4.000 metros de altura. Tenemos la suerte de que hoy hay 5 proyectos de clase mundial, Los Azules es uno de ellos, ¿sí? Cuando digo de clase mundial estamos hablando, para ponerlo en términos, de 10.000 millones de toneladas de producción en reservas previstas, con una demanda a nivel mundial de ese mineral estratégico que está, a partir de 2030, va a estar insatisfecha. Hay prácticamente un gap de producción del 15% a nivel mundial que no está cubierta para el 2030. Y con entendiendo que la producción de estos 5 proyectos, obviamente impulsados por el marco jurídico argentino, por las leyes como el RIGI, Super RIGI, ley de glaciares, todas las herramientas legales y jurídicas que se pusieron a disposición para que avance esta industria, van a cubrir solamente entre un 3 y un 5% de ese gap, con lo cual hay una demanda del mundo de esos minerales. La Argentina está siendo amigable, y déjenme decirlo también, yo soy una mezcla de sanjuanino, porteño, patagónico. La realidad es que el Obelisco compró la minería por el sponsor del litio y el cobre, porque minería en este país ya hay hace muchos años en lo que tiene que ver con la plata y el cobre, y el oro sobre todo. Ni que hablar de las de segunda categoría como las cales, pero bueno, lo importante es que hay un impulso a nivel nacional de entender los beneficios que trae esta industria, no solo por el lado de la inversión intensiva, sino por el lado también de generar flujos de exportaciones, ingresos de divisas, y todo un desarrollo en cada uno de los territorios donde esto ocurre. Antes quizá la minería era un poco de las provincias periféricas de la Argentina, y hoy es una industria fuerte de nuestro país. Estaba viendo que en términos de exportaciones el oil and gas y la minería ya superaron el agro. Es todo un hito en lo que es exclusivamente minería, está cumpliendo récords de exportación. Después podemos ver que si es por los precios del commodity o por la producción,
pero quiero decir, hay una tendencia muy importante hacia eso. Estos minerales estratégicos también elevan el precio de los commodities del resto de los minerales y de los metales que nosotros también producimos en nuestro país. Pero volviendo un poco a lo que es el financiamiento, nosotros entendemos que así como la minería opera por anillos, ¿sí? Que es, nosotros le llamamos el bottom-up, ¿no? Desde la comunidad hacia lo global, el territorio es muy importante. Entonces nosotros también sabemos que, y un poco lo comentaba Rodolfo cuando nos mostraba el proyecto de los azules, lo importante que es empezar con el financiamiento desde las comunidades, ¿no? Donde se desarrollan esos proyectos. Tiene que ver también con la licencia social, que nos decía también, o nos mencionaba ahí el amigo chileno, o el compromiso social o el desarrollo que tiene que ver con las comunidades, las provincias, la nación y sí a la instancia del cuarto anillo global para lo que es las instancias del financiamiento. Estos proyectos ya vienen en su CAPEX con obviamente herramientas financieras que tienen que ver con bancos de inversión, bancos internacionales o mismo equities de socios que se suman a estos proyectos. Pero lo importante y para nuestro país y para que esto tenga un desarrollo productivo es que tenemos que pensar fuerte en lo que es el financiamiento, sobre todo de la cadena de valor. Desde el gran contratista hasta el pequeño emprendedor que uno puede encontrar en las comunidades. Y también los empleados mineros que muchas veces son empleados mineros como ellos operan por rosters, ¿no? De 15 días, suben a la mina, 15 días no. También tienen su emprendimiento y también tienen en sus familias una oportunidad de generar ingresos y obviamente colaborar con el desarrollo económico de las comunidades donde viven. Es ahí donde los bancos hoy estamos viendo fuerte, digamos, una oportunidad de negocio, pero una oportunidad de negocio estratégico en casos como el nuestro, donde además tenemos una presencia en las provincias de San Juan o de Santa Cruz, que son, digamos, provincias donde la minería es fundamental en su actividad económica. El financiamiento de la cadena de valor es clave para que se desarrollen estos proyectos. El financiamiento de la cadena de valor en el anillo de la comunidad y en el anillo de la provincia es fundamental para que se desarrollen estos proyectos. Todo este tipo de leyes y herramientas jurídicas nacionales y provinciales también están marcando un determinado cupo de bienes y servicios que tienen que ser provistos por proveedores locales y nacionales. Después podemos discutir si es mucho o poco lo que los plantean, planteos descabellados o planteos lógicos. Pero lo importante es que hay una ventana de oportunidad para que el proveedor local, de comunidad, de la provincia y nacional pueda aportar a la industria. Y para eso, déjenme decirle ahí sí de la experiencia de haber trabajado en la industria y en la provincia de San Juan, es algo que tiene que ser sumamente rápido y acelerado. Nosotros tenemos casos de clientes nuestros, proveedores de servicios a la minería, que pueden tener 3, 4 minibús para hacer un transporte de personal, y no es que van a pasar a tener 7 o a tener 10. Tienen que pasar a tener 20, 30. Es una escala que se amplifica de manera muy rápido, muy veloz y de manera exponencial. Así lo demanda la industria. Y si el proveedor argentino, el proveedor de esa comunidad o el proveedor de esa provincia no está a la altura de ese estándar o a la altura de ese requerimiento, realmente va a venir otro proveedor quizás de otra jurisdicción, quizás con otro desarrollo y quizás con otro expertise también en la industria y quizás conocido por la misma multinacional que digamos, trabaja como una unidad de negocio de Argentina ese proyecto, que va a venir a cubrir ese servicio. No quedan alternativas de que eso esté enfocado hacia ahí y que esté enfocado con una mirada también de alianza o colaborativa. Acá es el momento de integrar también las capacidades de cada uno de esos anillos, salir de un poco del recelo del local o del recelo que puede tener, digamos, estar ahí en la primera milla de donde ocurre
el proyecto o donde se desarrolla o donde se van a desarrollar esos proyectos, sino que integrarse a toda una matriz productiva que en algunos casos nosotros también observamos que se están reconfigurando, como puede ser la metalmecánica de Córdoba, de Santa Fe, que ya son contratistas y proveedores directos de la industria minera y de una manera muy importante, y que de alguna manera se integran a aquel proveedor de Calingasta, de Hachal, de Rodeo o de la provincia de San Juan, que tiene, digamos, su posición en esa provincia y tiene también sus antecedentes y su conocimiento sobre la industria. Los bancos, particularmente, tenemos que ampliar, como decimos, nuestra caja de herramientas y brindar mayores soluciones también. En nuestro caso tenemos, obviamente, nuestro mercado objetivo de clientes, ese es el proveedor de esa cadena de valor, y nosotros aportamos también con una mirada de ecosistema ese financiamiento. Trabajamos con una SGR propia también apuntada a la minería, una SGR obviamente incorpora desde el punto de vista del acceso al crédito a muchos de esos pequeños emprendedores, pequeñas pymes que empiezan a trabajar e integrarse a la cadena de valor minera. Para nosotros como banco, un certificado de una SGR es una garantía autoliquidable, es una garantía preferida, la mejor de las garantías que nosotros podemos tener al momento de financiar, pero también nos integramos con la operadora minera. Para que esa SGR pueda otorgar avales, para que esos avales puedan configurarse en garantías de un financiamiento de un banco, necesitamos que también la operadora se integre como socio protector a esa SGR, que haga su aporte, y como todo en minería es convencer al CFO o al director financiero y convencer obviamente al de desarrollo de proveedores, porque es importante el compromiso social y la licencia social en esos desarrollos. Entonces es juntarse con ellos y entender que hay un beneficio financiero, económico, por un rendimiento de un aporte a la SGR. Hay beneficios fiscales también, deducibles del impuesto a la ganancia, cada aporte que uno da ahí. Pero sobre todo lo que hay es un activo social. ¿Y cuál es el activo social? Es el desarrollo de los proveedores. Lo identifican de esa manera, es una exigencia, es un estándar de la industria, y por eso, de alguna manera, esto lo cito como un ejemplo, ¿no?, de cómo el financiamiento tiene que operar de alguna manera como un ecosistema donde todas las partes estén interesadas y todos obviamente tengan su aporte y su rendimiento. Sin aburrirlos demasiado, me parece que ahí obviamente hay una oportunidad fuerte. Todos los bancos hoy de alguna manera están orientando sus verticales de negocios segmentadas por industria. Nosotros tenemos una vertical, yo soy en este caso el responsable de lo que es minería, algunos lo ensamblan con energía, oil and gas, minería, todo en una misma vertical, pero lo interesante de todo esto es que se aborda de una manera directa, con las particularidades de la industria y siendo creativo y ampliando, digamos, lo que es tradicionalmente conocido como productos y servicios que pueden ofrecer los bancos, entendiendo la realidad de cada una de las comunidades y de cada uno de los territorios. Muchas gracias, doctor Ritano, y le damos la palabra al doctor Marcos Gómez, que es socio fundador de KGM Law. ¿Me escuchan? Sí, me escuchan. Bueno, gracias a la Fundación Naumann, a la Universidad Católica por esta organización que es espectacular, a mis compañeros de panel, y no estuvo conversado, pero fue espectacular que Horacio expusiera antes de mí. Mi idea es brevemente referirme al concepto de seguridad jurídica, y yo lo que pensaba cuando exponía a Horacio es que uno muchas veces se encuentra en la situación de tener que ir a venderle a un inversor extranjero una oportunidad en Argentina, que es un país que en su historia ha decidido y en ocasiones celebrado 5 confiscaciones de depósitos y 10 defaults. Entonces, fíjense lo que es la magnitud del desafío que tenemos como esta generación de argentinos que queremos una Argentina desarrollada. De eso voy a hablar con ustedes hoy. Mi propuesta para esta breve exposición, que no va a tomar más de 10 minutos, es que juntos podamos responder 2 preguntas concretas. La primera,
¿qué instrumentos tenemos hoy para ofrecerle a un inversor en materia de seguridad jurídica, que por ahí tiene las dudas que todos tenemos? Este micrófono no anda muy bien, ¿no? Hola, ¿me escuchan? Sí. Y la segunda pregunta es, con una mirada más de mediano plazo, ¿qué más podemos hacer? ¿Estamos bien como estamos o hay más por hacer? Esas son las dos preguntas. Es un objetivo modesto, pero vamos a ver si podemos. Yo diría que cuando uno se sienta con un inversor o en su empresa, si ustedes están pensando en hacer una inversión, y piensan en Argentina y están preocupados por el concepto de seguridad jurídica, creo que lo ven desde una triple perspectiva. Por un lado, la más importante, que es responder a la pregunta de si, ¿me van a respetar los contratos? Si yo compro un área de explotación, ¿no me la van a venir a confiscar? Si voy a producir mineral, ¿lo voy a poder exportar? O sea, básicamente, que me van a respetar las reglas de juego básicas. Obviamente, por más grande que sea la oportunidad, si no puedo garantizar eso, la inversión no se va a hacer. En un escalón más abajo, pero yo creo relevante en Argentina, es la pregunta de si tengo a disposición los factores de producción. Y eso me conecta especialmente con las empresas que son mano de obra intensivas, con cómo es el mercado laboral. Si es un mercado flexible, si es un mercado que da certezas, si cuando necesite mano de obra la voy a conseguir. Esa es una segunda pregunta. Y creo que la tercera pregunta sin duda es, bueno, ¿cuál es el régimen impositivo? ¿Cuál es el régimen cambiario? ¿Es cierto? ¿Puedo saber de antemano qué impuestos me van a cobrar o si me van a pegar un manotazo en algún momento? Entonces, yo creo que esos son, en principio, los tres aspectos que yo miraría para ver qué tenemos para ofrecerle a un inversor extranjero. Digo extranjero porque es al que más hay que explicarle. Por ahí un argentino conoce más el folclore, ¿no es cierto? Quiero despejar rápido el tema laboral, creo que es bastante conocido por todos. Hubieron 2 avances significativos, el año pasado con la Ley Bases, este año con la Ley de Modernización Laboral. Por ahí no es todo lo que necesitamos para competir con los mejores mercados, pero es claramente un avance y marca un camino que yo creo que hay que seguir por ese lado. Ahora, respecto de lo que tiene que ver con la garantía sobre el cumplimiento de los contratos, y puntualmente el aspecto impositivo y cambiario, claramente tenemos un instrumento concreto para ofrecer, que ya se mencionó varias veces aquí, que es el régimen de incentivo para las grandes inversiones. No voy a hacer un raconto exhaustivo de los beneficios, ya se ha mencionado aquí, Rodolfo mencionó el beneficio que trae en materia de IVA, por ejemplo, uno puede pagarle a sus proveedores con certificado de crédito fiscal, como eran los regímenes del 80 acá en Argentina. Pero también tiene una tasa de ganancia reducida del 25% contra el 35% que paga en general el resto de la economía. También tiene un régimen de amortización acelerada para los bienes de capital que uno compra. Tiene la posibilidad de compensar el 100% del impuesto al cheque contra el impuesto a las ganancias, que es un beneficio que solamente algunos contribuyentes tienen hoy en Argentina. A nivel comercio exterior, tiene la posibilidad usted de importar todo el equipamiento y materia prima que necesite del exterior sin tributos a la importación, básicamente sin derechos de importación, sin retenciones impositivas y sin tasa estadística. El material, el producto, si uno va a exportar, a partir del 4.º año lo exporta 100% sin derechos de exportación. Fíjense que son todos beneficios diferenciales que hoy en Argentina, en otro área, no lo pueden conseguir. Y finalmente, además, creo yo de una importancia relevante, si las provincias adhieren, accede también a una estabilidad fiscal en materia de impuestos provinciales y municipales. Pero ¿qué es lo más importante? Lo más importante es que uno accede a un régimen que tiene estabilidad por 30 años, es decir, por 30 años no deberían cambiarle las condiciones, y además tomamos prestado un poco de seguridad jurídica del exterior, porque el régimen le va a permitir a ustedes optar por, si tienen un diferendo con el gobierno argentino, directamente por tribunales arbitrales del exterior. O sea, uno puede litigar en los tribunales argentinos, o también puede ir al CIADI, o puede ir al Tribunal de Arbitraje de La Haya. Es decir, estos son solo algunos de los beneficios, hay mucho más. La idea no es
agotarlos aquí, pero sí que ustedes tengan la dimensión de la herramienta que tienen ustedes como empresa o como asesores de empresa para canalizar una inversión hoy en Argentina. Como conclusión preliminar, yo diría, si la inversión que ustedes están evaluando puede aplicar dentro del RIGI, no tienen que pensarlo. Es decir, hoy en Argentina no van a encontrar en otra área de la economía una oportunidad mejor desde el punto de vista de la seguridad jurídica y de los beneficios asociados que lo que le ofrece el RIGI. Ahora, esto es un encuentro de cooperación privado-público, con lo cual, de repente podemos pensar con una mirada más de mediano plazo y quizás cambiándonos un poco el sombrero y mirándolo ahora desde la perspectiva de la política pública. La pregunta que sigue es si el RIGI es un puerto de llegada o es un mojón en el camino, es decir, si debemos seguir avanzando, ¿no es cierto? Y yo creo que claramente debemos seguir avanzando. Horacio creo que lo marcó claramente en su exposición. El régimen del RIGI es muy bueno, pero no aplica para todos. Si nosotros queremos que Argentina pase definitivamente a una etapa de desarrollo pleno, tenemos que ir a algo superador. ¿Qué es esa opción superadora para mí? Y bueno, lo más rápido posible extender los beneficios del RIGI al resto de la economía. Claro, el RIGI es un muy buen instrumento, fue un gran logro haberlo obtenido, pero ¿qué pasa? Estamos dando beneficios sobre lo incremental, sobre inversiones a desembolsarse. Cuando yo pienso en extender esto al resto de la economía, me tengo que enfrentar con el elefante en la sala, que es que si yo le doy un beneficio impositivo al que hoy ya está establecido, bueno, no existe la magia. Si yo bajo impuestos hoy, mañana recaudo menos. Después veremos en el mediano plazo si parte o todo eso lo puedo recuperar vía efecto multiplicador. Pero en el corto plazo hay un impacto en básicamente las finanzas públicas de los 3 niveles de gobierno que no se puede desconocer. Por eso, de vuelta, perdón que te mencione varias veces, pero está todo en tu exposición, la verdad. Por eso me parece tan relevante que el gobierno está haciendo sus esfuerzos para bajar el riesgo, aunque estamos lejos de los países vecinos, pero ese es el norte, porque claramente pasar a esa segunda etapa que les menciono yo requiere una transformación y una transición. Y esa transición, o tengo que tener grandes ahorros que no los tengo, o alguien lo tiene que financiar. Ese es el punto. Y ese me parece el gran cuello de botella que nosotros tenemos hoy y que tenemos que resolver para ir a la siguiente etapa. Para que se den una idea de la magnitud de este desafío, yo creo que todos coincidimos en que ingresos brutos es un impuesto que tendría que haber sido derogado ayer, ¿no es cierto? Ingresos brutos en el año pasado, en 2025, recaudó el equivalente a 3.4 puntos del PBI. Esos son, redondeando, 20.000 millones de dólares. Entonces, si yo mañana me levanto y digo, vamos a derogar el impuesto a los ingresos brutos, me agarra Horacio y me dice, ¿pero quién nos va a financiar 20.000 millones de dólares por año? Con la expectativa de recuperarlo con actividad futura, que démoslo por hecho. Pero el tema es quién nos financia esa transición, ¿sí? Por eso que yo creo que ese es claramente el siguiente paso, que para mí, y esto, tómenlo así, creo que es un paso que no hay que demorar. Porque creo que es creo que es el nudo que desataría realmente el potencial argentino, pasar a esa etapa. ¿Y cómo hay que transitar ese camino? Bueno, como decía Hans en la presentación, es un país federal. Entonces, esa decisión no puede venir de un solo nivel de gobierno. Es una decisión que tiene que ser consensuada. Tenemos un Estado que pesa 35 puntos del PBI que hay que financiarlos. Entonces, y esos 35 puntos están repartidos en los 3 niveles de gobierno. Entonces, hay que transitar hacia ese camino, a mi criterio, en base a acuerdos, y el norte tiene que ser poder extender los beneficios del RIGI al resto de la economía, que yo creo que es la única alternativa que por lo menos a mí se me ocurre para que Argentina pueda tener un desarrollo pleno, un desarrollo armónico, sin esa sensación de que hay ganadores y perdedores, y principalmente que genere un efecto multiplicador en la economía, que es lo que en definitiva todos estamos esperando que suceda. Así que bueno, eso es un poco lo que quería darles mi perspectiva, mi punto de vista.
No sé si hay espacio para preguntas y si no, bueno, cuando en los breaks lo charlamos, por supuesto. Gracias. Gracias, Marcos. Sí, efectivamente estamos con algo de tiempo apretado, pero sí quisiera hacerle una pregunta a cada uno de ustedes y apelando a su buen saber y a la brevedad para ver cómo podemos abordar de las ricas exposiciones que hicieron algún aspecto suplementario. Y Horacio, en tu caso que te focalizaste tanto en nuestra historia de incumplimientos como país, la pregunta que subyace en estos tiempos es, más allá de las reformas que se mencionaron recién de este gobierno, es cómo esto va hacia adelante, cómo puede perdurar. Lo hablábamos recién en el break, más allá de este mandato o de otro mandato. Y ahí aparecen dos vertientes, si querés. Algunos que dicen que este tipo de beneficios fiscales de largo plazo tendrían que tener un acuerdo constitucional, no solamente una ley de Congreso. Y para eso tendría que haber lo que siempre se declama y nunca se cumple, que es un acuerdo político entre las fuerzas de los distintos sectores. Así que quería pedirte, aunque es un poco ambiciosa mi pregunta reflexión, ¿cuál crees vos que es el instrumento que se necesita justamente para que la inversión de largo plazo tenga seguridad jurídica? Bueno, el tema de la reforma constitucional, obviamente hay algunos países que han progresado con algunos cambios, como es el ejemplo de Perú, por ejemplo, que en el 93 introdujo reformas constitucionales muy interesantes, pero para Argentina siempre es riesgoso. Yo creo que la reforma del 94 no fue un acierto, llevamos mucho tiempo empantanados en ese problema. Si me dijesen, bueno, hacemos una reforma constitucional que deroga la reforma del 94, creo que avanzaríamos con un solo artículo, pero si abrimos la caja de Pandora, bueno, podemos empeorar. Entonces, por ahora, salvo objetivos muy acotados, yo la descartaría. Descartada la reforma constitucional, me parece que, dado los dilemas que tenemos en materia fiscal, que están muy bien expresados en cuanto a la generalización de beneficios como los del RIGI, lo que sí podemos hacer, que no tiene ningún costo fiscal, es un nuevo régimen monetario y cambiario muy profundo, que nos dé las mayores garantías de su irreversibilidad. Ese régimen debería, en mi opinión, copiar el aprendizaje que hicimos desde el 2002 para acá, todos los errores que cometimos, y tiene alguna complejidad mayor que la ley de convertibilidad, porque ya pasamos por esa situación, pero podríamos realmente producir un cambio cualitativo muy, muy importante como reforma estructural, no solo para restablecer el valor de la moneda, en fin, garantías para todo el sistema financiero y monetario, sino para reinsertarnos o insertarnos en lo que está ocurriendo en el sistema monetario mundial, en el que, no sé si leyeron la noticia, hace 2 días, SWIFT, o sea, el sistema que tienen los bancos para transferir fondos de un país a otro, adoptó la tecnología, o va a adoptar la tecnología de blockchain. Quiere decir que se va a producir una simbiosis entre las finanzas tradicionales y los criptoactivos. Eso es una revolución que va a ocurrir en las finanzas mundiales. Argentina está todavía con un control de cambios de la década del 30 del siglo pasado. Entonces, obviamente, ese cambio es un cambio muy importante, excede la pregunta, la respuesta no la podía dar toda breve, no sería breve, no cumpliría con el rol de la brevedad, pero creo que eso se puede hacer. Lo otro, sí, requiere llegar a acuerdos que no se llegaron nunca desde el 94 acá para establecer un régimen de coparticipación razonable. Lo que tenemos no funciona.
y obviamente eliminar los impuestos distorsivos para toda la economía es nuestro sendero, que lo irá marcando el ritmo de nuestra recaudación y de nuestros gastos, pero tenemos que focalizarnos allí, ingresos brutos, retenciones, impuesto al cheque, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias por el concepto y por cumplir con... Vamos a ver si tenemos espacio para otra ronda. Alberto, quería preguntarte, en estos 2 años y pico ya de nuevo gobierno, si vos crees que, pese a los reparos que se han puesto acá, está el marco como para que haya financiamiento de largo plazo. Bueno, una de las cosas más importantes que mencionó Horacio era ir cerrando, después de 25 años, el capítulo del default del 2002, pero si vos crees que, dados los cambios que ya se registraron, hay espacio y cuando vos charlás con partners internacionales de financiamiento, están conformes como para apostar a estos plazos tan largos que vos mencionaste de la necesidad de tener crédito de largo plazo en la minería. Sí, por supuesto. Claramente los mercados, pueden convivir con un riesgo geológico, pero lo que no van a financiar es una incertidumbre institucional. Eso está claro. Argentina está dando esos marcos jurídicos como mencionábamos, y hay una apertura, y también, como yo un poco les ponía en contexto, hay una ventana de oportunidad. Esto se ve muy a menudo, hay una conferencia anual que es el PIDAC en Toronto, que pasa todos los años, y uno va año tras año va viendo esa mirada global, o la mirada desde los grandes capitales. En Toronto obviamente se mueven el mayor capital que tiene que ver con la inversión en minería, y vos vas viendo la apertura que dan cuando decís que sos argentino o cuando decís que estás en un distrito minero tan importante como es San Juan, digamos. No te digo que te ponen una alfombra roja, pero claramente han sido muchísimo más amables con el correr de los años, ni que hablar en estos últimos años. Tomo también un poco lo que comentaba acá el colega, que es importante que esto se traduzca para el resto de las industrias y mismo en la minería para el resto de los proyectos que hay. Hoy hay proyectos que están productivos, vigentes, y ahí se ve bien marcada la diferencia entre los que tienen un beneficio, que está muy bien, y claramente hay que pensar también que Argentina, San Juan, Salta, Santa Cruz son distritos obviamente mineros dentro de una mirada global de una empresa multinacional que va a poner su inversión ahí, o en Chile, o en Perú, o en Australia, donde sea. Entonces, obviamente le tenés que dar las condiciones competitivas para hacerlo, y el RIGI se los da. Hoy es, en términos generales, mucho más competitivo claramente que Chile o que Perú. Entonces, obviamente, la inversión está orientada a nuestro país, y es por eso que también hay una mirada muchísimo más contemplativa también con Argentina, pero hay un interés obviamente económico y de negocio. Entonces es importante que también eso, por lo menos para aquellos que hoy, aquellos proyectos mineros que hoy se sostienen quizás por un precio de commodity importante y no tanto en una inversión de producción o de nuevas áreas, bueno, se traslade de alguna manera, se verán los mecanismos de esos beneficios para que se pueda seguir invirtiendo, para que se pueda seguir explorando, perforando, que es en definitiva la siembra en la minería, ¿no? Esa exploración, esa perforación. Bueno, gracias de nuevo, y de nuevo Marcos apelando a la necesidad de la brevedad. Ya estamos cerrando en pocos minutos. Mencionaste la importancia de que estos regímenes especiales, que ojalá sean simplemente una escala, como vos decías, para un régimen general. ¿Cómo estás viendo la actitud y el contrato social del cual se hablaba acá para desarrollar la minería en las provincias y en los municipios? Recordando y hablando de nuevo de la historia de incumplimientos que tenemos, que si no me acuerdo mal, en el 2017 se firmó un consenso fiscal para que bajaran todos los impuestos provinciales, y luego a los 2 años, con el cambio de gobierno, eso se evaporó. ¿Cómo estás viendo hoy el espíritu de gobernadores, de intendentes, en este sentido, para que sea más perdurable?
Bueno, gracias por la pregunta, Martín. No, sin duda. Bueno, tenemos acá al doctor Cavallo, también podemos citar el pacto del año 92, el pacto fiscal del 92, que es un antecedente también muy bueno. A ver, yo creo que esa conversación hay que darla, no queda otra. A mí me parece que el paso hacia adelante ineludiblemente requiere que nos sentemos a acordar sobre, a mi criterio, 3 instrumentos. El primero de ellos, el que mencionas vos, un nuevo pacto fiscal. Si el pacto fiscal de 2017 que vos mencionaste no se hubiera dejado de cumplir en 2020, hoy ingresos brutos sería prácticamente un impuesto a la venta final y sería un impuesto mucho más chiquitito. Sería otro país, por lo menos en materia de ingresos brutos, que es el gran problema, ¿no? Por eso lo mencionamos a nivel fiscal. Claramente hay que pensar en un nuevo pacto fiscal, pero tenemos el antecedente del 2017, más atrás en los 90, o sea que se puede. No acepto que me digan que no se puede. Lo segundo, hay que pensar en una nueva ley de responsabilidad fiscal. Existe una ley, pero está virtualmente desarticulada, o sea, claramente un instrumento que establezca pautas claras sobre qué pueden gastar y qué no, cómo se pueden endeudar y cómo no, municipios y provincias. Y en tercer lugar, lo que mencionaba Horacio recién, ¿no? Hay que rediscutir la coparticipación. Desde 1934, que es el primer antecedente de la Ley de Unificación de Impuestos Internos, tenemos más de 90 años de evolución de un régimen de coparticipación que ha fracasado por completo. Sí, creo que eso no pueden quedar dudas. Las provincias pobres siguen siendo pobres, solamente que algunas ahora tienen un aparato clientelar espectacular, pero eso no es desarrollo, no es crecimiento. Entonces, si vos me preguntás a mí, Martín, creo que esa discusión es ineludible. Hay que darla y bueno, apelo a que todos los que se sientan en esa mesa entiendan para dónde hay que ir y cómo no se puede seguir. Y en base a estos 3 instrumentos, yo creo que habría un paso adelante significativo. Bueno, muchas gracias a los 3. La verdad es que agradezco tanto la profundidad como la síntesis de sus exposiciones, este breve intercambio, y con lo que me quedo es un poco con el vaso medio lleno, que estamos en este panel discutiendo el futuro, cuando en general en la Argentina discutimos nada más que el pasado, y en todo caso lo que se vio acá es la necesidad de qué cosas hay que corregir para que ese futuro realmente sea perdurable. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos.